este tema tan bonito, pues y que normalmente reumatólogos y dermatólogos estamos muy involucrados siempre. Mi idea fue como de pronto hacer un enfoque un poquito diferente y sobre todo más visual como somos nosotros los dermatólogos, entonces les traje muchas foticos. Espero que de pronto eso les baje un poquito el cansancio de la hora. Y la quise llamar así, una vieja conocida. ¿Será que sí es tan conocida como creemos y estamos tan familiarizados con como con las manifestaciones que tenemos, o estos anticuerpos o todos estos casos nos están enseñando cositas nuevas? ¿Sí? Entonces, ¿lo señalo alguna parte especial? El de arriba se señala para pasar. Ya, ahora sí, muchas gracias. Entonces, y se me pasaron todas. Entonces quise empezar trayendo un resumencito rápido de lo clásico que vemos en la dermatomiositis, sobre todo porque es importante recordar que muchas veces las manifestaciones en piel preceden a las manifestaciones musculares, o en algunos casos, como las dermatomiositis amiopáticas, son la única manifestación. Entonces tenemos unas manifestaciones que son patognomónicas, que todos los conocemos, pápulas de Gottron o signo de Gottron que están presentes en el 30 al 60% de los pacientes. Las pápulas son pápulas eritematoviolaceas localizadas sobre todo en las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, pero también las podemos ver en codos, rodillas, y el signo de Gottron no es más que una extensión de estas lesiones que pueden ser maculoplacas también en las mismas localizaciones. Todas estas fotos me gustan mucho porque son de nuestro servicio, entonces se las quería compartir. Miren esta otra paciente, también en sus articulaciones se ven esas lesiones, e incluso más adelante vamos a hablar de esto, que son las dilataciones y el eritema periungular. Esta niña, por ejemplo, esta sí, la mayoría de las fotos son de adultos, pues por la frecuencia, pero esta sí es una niña, y hay algo muy llamativo con ella, es que miren que sí tienen las lesiones sobre las articulaciones, no son tan violáceas, tan eritematosas, pero sí tiene varias micropápulas que son normocrómicas, incluso como algunas blanquecinas confluentes que posiblemente si hacemos una biopsia vamos a encontrar grandes depósitos de mucina. Y ahora aquí sí tenemos signo de Gottron, es esta misma niña con las lesiones en las rodillas que se nos van a extender también a las caras flexoras de los muslos, de las piernas, los podemos ver en los glúteos, en los brazos y en los antebrazos. Y la paciente de su derecha tiene más maculoplacas que son más eritematoviolaceas. El eritema de heliotropo clásico, que hasta el 70% de los pacientes lo pueden tener, que se llama así por esa coloración violácea similar a la flor del heliotropo, y que en algunos pacientes puede ser muy fácil verla, pero es importante también tener en cuenta los fototipos, que en un fototipo alto puede ser que no veamos tanto la coloración, sino que veamos más edema o de pronto incluso descamación. Tenemos otras manifestaciones que pueden ser indicativas. La poiquilodermia es un signo muy importante porque muchas veces no tiene que ver con actividad de la enfermedad como sí son los anteriores. Este puede ser un signo tardío y que tiene tres componentes muy importantes: la discromía, que puede ser hipo o hiperpigmentación, la atrofia y las telangiectasias. Las vemos sobre todo como en la parte anterior del tórax, pero también las podemos ver en los glúteos, en las piernas, en los hombros y en la espalda. Y la calcinosis, pues también ahorita ya hemos hablado bastante en otras charlas, más frecuente en los niños, hasta el 40% de las dermatomiositis en los niños pueden tener calcinosis, y que lo podemos ver simplemente como unas pápulas amarillentas en la piel, o que pueden ir como nódulos más profundos en la dermis, o incluso pueden tener un patrón esquelético que solo lo vamos a ver en la radiografía. Tenemos algunas características, sobre todo por fotosensibilidad, los signos del chal, el de la velda, la funda de la pistola. Miren estos que tan bonitos se ven. Tenemos el signo de Gottron, tenemos el de la funda o el de la charretera, que lo llamamos también, y el del chal. Esta paciente llamativamente tenía unas lesiones muy extensas y las tenía ulceradas, con un compromiso también muy extenso, que al principio nos despistó un poquito, pero que la biopsia nos ayudó mucho a determinar que era una dermatomiositis.
Aquí tenemos de nuevo el signo de la B. Miren que es más descamativo, con eritema, pero en unas zonas de hiperpigmentación. Las telangiectasias, ahorita que estábamos hablando, pues tan bonito de la diferencia del videocapilaroscopio y este que es un dermatoscopio normal para nosotros. Ahora les voy a contar un poquito más. Miren cómo se ve el eritema periungular y en este otro casito se ve muy bonito la hipertrofia de la cutícula. Las manos de mecánicas más relacionadas con el síndrome antisintetasa, pero que se lo vemos generalmente como una hipertrofia, pueden tener fisuras, descamación en las caras laterales de los dedos, pero también lo podemos ver en las caras palmares. Y ya tenemos otras manifestaciones que son menos comunes, como el edema facial, la eritrodermia, que está considerado como un rash que compromete más del 90% de la superficie corporal, y esta definición es general para cualquier enfermedad dermatológica. Una alopecia que es no cicatricial y difusa, vasculitis y paniculitis como signos más raros. Esta es la paciente que ya les había mostrado ahora, mire que ya tenía casi compromiso de toda su superficie corporal. Y signos de vasculopatía o vasculitis que generalmente se pueden ver como unas úlceras, como lo más llamativo, sin necesidad de tener una biopsia, es como una cosa que nos puede estar indicando esta vasculitis o vasculopatía. Ya la doctora Ruth nos habló un poquito de las características principales que van a tener estos pacientes que tienen un autoanticuerpo MDA5 positivo, pero aquí les quise traer como un resumencito en una imagen. Entonces podemos tener las manifestaciones clásicas como son el eritema en heliotropo, las pápulas y el signo de Gottron, pero también llamativamente en piel tienen estas pápulas palmares que las podemos considerar como un Gottron invertido, o no necesariamente sobre las articulaciones, sino que también pueden estar en cualquier parte de la superficie palmar. Las úlceras que pueden ser en cualquier lugar, aunque está más descrito en las palmas, la artritis, y una cosa muy importante y lo que siempre nos debe llamar la atención es la posibilidad de hacer una enfermedad pulmonar intersticial severa. Muchos de los casos, incluso está descrito hasta el 50, el 100% de los casos no van a tener manifestaciones musculares, y una causa muy importante es que la malignidad es muy bajita. En las series de casos está descrito hasta de menos del 4%. Tenemos también manifestaciones menos frecuentes, muchas que podemos explicar por la vasculopatía, como el fenómeno de Raynaud, la sensibilidad de las encías o la hipertrofia de las encías, las manos de mecánico, el aspecto libedoide de la piel, las úlceras orales, un signo que es un poquito menos frecuente, que es las máculas violáceas y pápulas eritematosas, que lo vemos en las orejas, sobre todo en el hélix y en la antehélix, la alopecia no cicatricial de la que hablamos ahora, paniculitis, fiebre, ronquera, dolor de garganta o disfagia, y una cosa importante que ya nos habló la doctora Ruth también, de la hiperferritinemia, que en algunos casos se ha descrito en unos niveles muy elevados. Tenemos les quise traer estos dos articulitos. Este paciente tuvo una enfermedad pulmonar rápidamente progresiva en el que nos describían unas placas eritematosas, violáceas al lado de la nariz y en las áreas cigomáticas, el signo y las pápulas de Gottron sobre todo que están ulceradas, las pápulas invertidas, miren que estas no estaban específicamente sobre la articulación, pero sí se veían esas lesiones, y lo que les estaba hablando de las lesiones en los pabellones auriculares, con úlceras también localizadas en los codos, que son muy características las lesiones ulceradas. Y esta otra fue una carta al editor donde nos mostraban varios casitos y nos hacían énfasis sobre todo en las úlceras en los deditos. Ahora, volviendo a nuestro caso específicamente, como para recordarles qué fue lo que sí este niño mostró. Entonces, no tenía el eritema en heliotropo, que es tan característico, pero sí tenía pápulas y signo de Gottron, las pápulas palmares, tenía artritis, tenía esas úlceras en los pulpejos, no tenía signos musculares, y también después de unos amplios estudios se le descartó que tuviera alguna malignidad. Tenía esa sensibilidad y esa hipertrofia en las encías, tenía las manos de mecánico, la historia de las úlceras orales, que fueron uno de los primeros síntomas que tuvo, la alopecia no cicatricial y una hiperferritinemia no tan elevada, pero que sí, para su edad tenía unos valores por fuera de lo normal. Ahora,
esta foto, yo que les quiero mostrar aquí, me gusta mucho esta historia porque es una niña que tenía un gatico, alguna vez fue, revisó debajo de la cama y lo vio muy quieto, lo llamaba y el gatico no le contestaba, como calladito, ya se estaba empezando a preocupar pensando lo peor cuando el gato apareció. Y después de eso dijo, ¿qué pasó aquí? Fue a revisar y lo que tenía debajo de la cama, este overol, y lo que se veían eran los botones del overol. ¿Por qué les quise traer esta historia? Porque es importante saber que en dermatología muchas cosas se parecen, muchísimas cosas se parecen, y les quise traer algunos casitos de diagnósticos diferenciales que en algún momento nos pueden llegar a confundir. Entonces, esta paciente, incluso el colega cuando me las mandó me dijo, ¿le ves algo de dermatomiositis? Si ustedes se fijan, tiene este edema con eritema, que de pronto en la imagen no se ve muy bien, pero era como algo violáceo, con mucha descamación, pero si somos muy atentos, distintivamente también tenía compromiso de los del párpado inferior, incluso con extensión hasta las mejillas, y tenía estas lesiones en el cuello que uno dice, ¿será un signo de la B? Pero tiene una extensión también a la parte distal del cuello. Esta es otra paciente, no sé si lo alcanzan a observar, tiene por aquí también unas plaquitas eritematosas descamativas localizadas sobre todo en las articulaciones interfalángicas, y si lo miramos desde una visión lateral, tiene también lo que habíamos descrito ahora, descamación, eritema, incluso algunas fisuras en la cara lateral. Pero viene la historia clínica, que es tan importante para nosotros los médicos. Resulta que esta paciente es una auxiliar de enfermería de nuestro servicio que tiene una dermatitis de contacto al látex, y nuestra paciente anterior, que fue la que me mandó el colega, es una paciente que en este momento tienen unos trabajos en su casa, están trabajando con cemento, el trabajo no lo han podido terminar. Afectación tan característica de los párpados es muy de aerotransportados. Ojo, aquí es una medio cuña dermatológica, estamos teniendo muchos problemas con las uñas acrílicas y semipermanentes, se están dando unos daños impresionantes en las uñas y mucha dermatitis de contacto por aerotransportados. ¿Listo? Entonces, una dermatitis de contacto nomás. Tenemos este otro caso, es una paciente que la vemos un poquito más enferma porque era oxígeno dependiente, tenía sus pápulas también, de pronto no tan eritematosas, aunque algunas sí, confluentes formando placas en los párpados superiores solamente. Tenemos los codos donde también tenemos plaquitas eritematosas, pápulas confluentes. ¿Será que es un Gotron o será que qué es? Pero ya miramos esta otra señora y notamos esta macroglosia tan importante, incluso se ven las indentaciones ahí marcadas y la hipertrofia de la mucosa. Entonces esta señora lo que tiene es una amiloidosis. Obviamente vamos a seguir buscando que pueda tener su compromiso renal, pulmonar o cardíaco. Esta otra paciente que de pronto puede ser un poquito más familiar para ustedes, tiene sus placas eritematosas descamativas, pero si miramos especialmente nos respeta las articulaciones. Pero miren esta otra plaquita qué bonita, más hacia el codo o hacia las zonas como flexoras de los brazos y de los antebrazos. Lo miramos por aquí, tiene descamación en la parte superior de la espalda y en las caras laterales de muslos y glúteos. ¿Será un chal? ¿Será una charretera? ¿Será qué? Pero este sí lo conocen ustedes un poquito más, una psoriasis vulgar, que la clave está básicamente en la escama perlada o nacarada. Esa es la clave que nos la da a nosotros los dermatólogos. Tenemos este otro niño, placas eritematosas descamativas, de nuevo nos está respetando las articulaciones interfalángicas, pero vemos también unas lesioncitas que están muy en las palmas. ¿Será que es que de pronto tiene un MDA positivo por ahí escondido? Este muchacho también tiene coditos, tienen los dedos, esas lesiones que de pronto si las miramos más de cerca, será que está empezando a hacer unas úlceras, pero ya luego nos mostraron la cara, no tiene nada en los párpados, no tiene un eritema en heliotropo, pero sí tiene estas placas más descamativas en las mejillas, y este de pronto también es muy familiar para ustedes, es un lupus cutáneo subagudo. Y tenemos este último caso,
que también son unas placas, nódulos eritematoviolaceos, pues si ustedes me creen el color, pero son eritematoviolaceos, descamativos en los codos, también tiene algunas sobre las articulaciones metacarpofalángicas, algunas plaquitas en el dorso y tiene las de las orejas, que nos habían contado ahorita que el anticuerpo MDA5 también puede tener esas lesiones en las orejas, pero este muchacho no tenía nada muscular, aunque puede ser también de esto. Hicimos una biopsia de un eritema levatum duodenum, que es una vasculitis leucocitoclástica que puede estar relacionado con infecciones virales o puede estar relacionado con malignidades. Y la última cuñita que yo les quiero hacer, que incluso ahorita la doctora nos habló muy bonito del dermatoscopio y creo que ya vamos logrando el antojo con la doctora Ruth de comprar uno, creo que muchos de ustedes de pronto se nos van a antojar también. Es un equipo portátil, liviano, fácil de manejar, nos da evidentemente un aumento diferente al que tiene el videocapilaroscopio que tiene 60X, este es de 10X, tiene luz LED polarizada y no polarizada, pero con ella también podemos tomar unas fotos muy bonitas. Este es un artículo que me gustó mucho porque nos muestran, pues no les voy a hablar pues de capilaroscopia, ¿cierto? Pues después de que las charlas tan bonitas que tuvimos, pero miren cómo se alcanza a ver muy similar a lo que vimos con el capilaroscopio. Los capilares dilatados, algunos ramificados, las hipertrofias de las lúnulas, las úlceras que pueden tener las costricas, algunas hemorragias localizadas. Y nosotros no lo usamos solo en los dedos, nosotros básicamente usamos el dermatoscopio en todo. Dicen que los dermatólogos sin dermatoscopio somos como un internista sin estetoscopio, más o menos. Entonces aquí podemos ver otros hallazgos que también están descritos en la dermatoscopia de la dermatomiositis, estos que son unos pelos en penacho, normalmente de cada unidad folicular vemos 2 o 3 pelos, aquí por la inflamación y por la fibrosis, muchos 4, 5, 6 pueden salir de esa misma unidad folicular. Tenemos unas imágenes que se ven como lagos venosos, tenemos pigmentaciones y eritemas perifoliculares, unos pelos fragmentados, unos pelos en sacacorchos. Entonces son varias manifestaciones que también podemos ver con el dermatoscopio. Y esta ya directamente de las lesiones que tenemos en la piel. Entonces vemos eritema como unas áreas blanquecinas, los vasos dilatados también como redonditos, las lesiones de las pápulas palmares, eritema perifolicular. Esta era una señora que tenía estas lesiones en el pabellón auricular y se veía las costras y también como las hemorragias. Entonces, para finalizar, quería traerles estas otras imágenes. Ya vieron que somos bastante visuales y es lo bonito de tener diferentes puntos de vista de una misma imagen, tener el punto del reumatólogo, el punto del dermatólogo de una enfermedad tan importante como la dermatomiositis. Muchas gracias.